Bonjour, chers auditeurs de Fréquence Paris Pluriel dans les 106.3 FM, aussi par l'internet www.rfpp.net. Aquí somos, aquí estamos, émission multiethnique pluriculturelle polyglotte depuis Paris pour le monde entier. Aujourd'hui, c'est le dimanche 21 septembre 2025 et que nous allons parler en français cette matin. Tenemos ahora, aquí somos, aquí estamos, emisión multiétnica, pluricultural, poliglota, después de París para el mundo entero. Y hoy tendremos una agenda bastante cerrada y estamos esperando que todas las personas que se van a conectar en este acuerdo que tenemos lo hagan. Como no tengo la computadora, no me puedo fijar si ya están o no conectadas. Supongo que sí, porque es a las 14 horas que damos de hacer este encuentro. Y bueno, pues bien, empezamos con una situación bien delicada, bien difícil, que vamos a estar hablando de lo que es el mes de septiembre. El mes de septiembre estamos con esta situación. A ver, vamos a ver, ahora sí. El mes de septiembre, tenemos ahorita una de las situaciones de recuerdo histórico. He titulado esta noticia de noticias históricas, noticias, historias y noticias del mes de septiembre, que nos da la posibilidad de hacer un recuento de asuntos sensibles, sociales, que han tenido mucho tiempo en desplazarse y en resolverse. Pues bien, vamos a comenzar con este 2025. El 10 de septiembre de este mes, la explosión de un camión con gas LP en México, en el barrio de Iztapalapa, dejó una cantidad grande de víctimas, 20 muertos, se dice, más de 100 heridos, pero la experiencia y conocimiento, la eficacia de nuestras instituciones, pues nos hace pensar que no es solo una cifra y que la realidad quedará para descubrirse, contarse y sentirse. Las cicatrices, las quemaduras pueden ser dolorosas. Algunas personas pueden tener picazón o malestar relacionados con los nervios dañados, lo que causa un entumecimiento, un hormigueo, probablemente en los huesos y en las articulaciones. El tejido pues cicatriza muy lentamente y puede contraer y endurecer la piel, los músculos o los tendones. Bueno, pero eso es el lado físico. Las quemaduras que afectan más del 90% de la superficie corporal o más del 60% en una persona de edad avanzada suelen ser mortales. Veamos, yo he pensado cómo transmitir un sentimiento de sensibilidad a las personas que son víctimas de un accidente como el que sucedió en México y que dejó un espectáculo dantesco de personas quemadas. Pues vamos a ver qué podría suceder en un momento dado del dolor personal a sobresalir de ese trance y bien superar el trauma que queda, porque el cuerpo queda de tal manera afectada que pues la autoestima, el valor para enfrentarse al mundo se ve seriamente lastimado. Bueno, pues con esto veamos un ejemplo de superación ante las quemaduras que afectan la imagen y autoestima de la víctima, porque es para ejemplificar, repito, la fuerza necesaria para superar el dolor y los traumas que las quemaduras producen cuando se tiene la suerte de sobrevivir. Y todo esto por la noticia y el gran accidente que pasó en la Ciudad de México. Se los dejo así de viva voz y ahorita platicamos
con quién estamos teniendo este testimonio. Vi la noticia del accidente en Ciudad de México donde varias personas sufrieron quemaduras y no pude evitar recordar lo que yo viví. Sé que alguien que pasó por eso necesita escuchar esto. Cuando me quemé, pensé que mi vida no volvería a ser igual, que mi valor, mi belleza y mis sueños se habían quedado en el fuego. Me costó mucho entender que las cicatrices no me quitan nada. Al contrario, me recuerdan la fuerza que llevo dentro. Si hoy estás en ese proceso, quiero que sepas algo. Aunque ahora duela, aunque ahora sientas que el mundo se te cayó encima, tú sigues siendo tú. Eres valioso, eres valiosa. Y un día vas a poder mirarte al espejo y reconocer que tus cicatrices cuentan una historia de supervivencia, no de derrota. No estás solo, no estás sola. Y aunque hoy no lo veas, tu vida todavía tiene luz, propósito y mucho por delante. Yo soy prueba de que se puede seguir adelante y tú también lo serás. Ayúdame a compartir este video para que llegue a las personas indicadas. Bueno, pues acabamos de escuchar a una mexicana, Stacy Márquez, creadora de contenido en redes sociales, que nace en Chihuahua, pero actualmente, gracias a las posibilidades y a los planes de rejuvenecimiento y de reconstrucción facial y corporal, pues vive en la ciudad, en Garden City, en el estado de Kansas, en los Estados Unidos. Bueno, pero creo que es necesario sí conocer más el lado humano de esta creadora de contenido y que podamos conocer su historia contada por ella misma. Y bueno, esta es la historia de una víctima muy, muy, muy grave de quemaduras. Aquí se las dejo. Ok, pues todo pasó un 20 de febrero del 2010. Esa fecha la recuerdo con mucho dolor, no nada más porque me quemé, sino porque perdí a mi amiga de la infancia. Éramos vecinas desde que tengo uso de memoria, inseparables. Vivíamos en Anáhuac, Chihuahua, y ese día decidimos ir fuera del pueblo, a Centro Calles. Teníamos 15 años. Yo tenía 5 días de haber cumplido 15 años. Y para donde íbamos hay una curva muy cerrada. Mi amiga no se acordó de esa curva y cuando la vio de repente frenó y esto hizo que se volteara la camioneta. En lo que se volteó la camioneta, yo salí por la ventana entre medio de la volcadura y la camioneta se fue a chocar a los postes de la luz. Y los postes de la luz se cayeron en la camioneta y esto hizo que se electrocutara. Cuando fui a querer sacar a mi amiga de la camioneta, agarré la camioneta y como estaba electrocutada, se me electrocutaron los dedos. Por eso los perdí. Y en lo que agarré la camioneta, en eso explotó y me aventó. Recuerdo estar corriendo incendiada. En eso llegaron 2 personas a salvarme, a quitarme la lumbre de encima. Recuerdo voltear para abajo y verme quemada, pero no me acuerdo de sentir dolor. El doctor me explicó que cuando estás pasando por mucho dolor, la mente se te bloquea y dejas de sentir. Mi mente laqueó muchas partes del accidente porque son muy dolorosas. Yo no me acuerdo ver a mi amiga, yo no me acuerdo de muchas cosas. Y me explicó el doctor que es por eso que la mente bloquea esas partes tan dolorosas que no quieres recordar. Y pues en lo que explotó la camioneta y me aventó, yo nada más estaba corriendo y esto hacía que me incendiara más. Gracias a Dios que llegaron estas 2 personas y
me salvaron la vida. Me apagaron, me llevaron al hospital, les debo la vida. Estoy muy agradecida. Nada más fue la piel lo que me quemé. Gracias a Dios, por dentro no me pasó nada. Todo fue la piel nada más y mis dedos. Y tristemente, por mi amiga ya no pudimos hacer nada. Después me dijeron que murió en el choque. Así que si yo no hubiera salido por la ventana, también me hubiera muerto. En el hospital de México, de Chihuahua, tengo poquitas memorias. La más, se podría decir, dolorosa, a pesar de dolor físico, es escuchar a mi mamá que estaba ahí, pedirle perdón. Ay, Dios, no quiero llorar. Pedirle perdón por hacerla sufrir, porque yo escuchaba que estaba llorando. Porque ahí en el hospital ya me acuerdo sentir mucho dolor. Ya me acuerdo que me ardía. Ya me acuerdo así del dolor. Si alguien sufrió, se podría decir igual que yo, fue mi mamá. Mi mamá estuvo conmigo en todo ese proceso y si no hubiera sido por ella, por sus ánimos, por su positivismo, yo no hubiera podido. Mi mamá nunca perdió las esperanzas. Los doctores allá en Chihuahua le decían que no pasaba la noche, me querían amputar el brazo, pero mi mamá, ay Dios, con su inteligencia les dijo que no me hiciera nada, que yo había nacido acá en Estados Unidos, que me trajeran para acá. Y así fue. Shrineritos, fue por mí a Chihuahua, y me llevaron a Sacramento, California, y ahí me salvaron la vida. Le dijeron a mi mamá que no se preocupara, que yo iba a vivir, y así fue. Y en el hospital ahí en Sacramento, California, Shriners, estuve 18 días en terapia intensiva, inconsciente, y 3 meses en recuperación. Tengo muchos recuerdos en ese hospital, muy dolorosos. Creo que ahí sufrí lo peor que un ser humano puede sufrir. Es como una tortura, a pesar pues que es por tu bien, que te están curando, que te están salvando la vida. Es un dolor increíble. Solamente las personas que hemos pasado por eso sabemos. No sé si han visto una película que se llama Mártires. Yo sentía que vivía en esa película, se los juro. En esa película les quitan la piel, los hacen sufrir a más no poder para que vean algo, no sé qué. Pues yo me sentía en esa película. Me quitaban piel donde no me quemé para injertármelo donde me había quemado. Cuando sufres quemaduras de 3er grado, te quemas las 3 capas de piel que tenemos, entonces ya no te vuelve a salir la piel y tienen que injertar piel para cubrir la herida. Así que no nada más tenía heridas donde me quemé, sino en casi todo el cuerpo, nada más de las rodillas para abajo, ¿no? Me quitaron piel de muchas partes para podérmela injertar donde me quemé. Donde me quitaban la piel, me tenían que curar 2 veces al día con jabón. O sea, no tenía piel porque me la habían quitado, una capa de piel me la habían quitado para ponerme donde me quemé. 2 veces al día me tallaban con jabón para evitar infecciones
Y ay, Dios mío, es un dolor horrible. Que te tallen donde no tienes piel. Es un dolor bien impresionante. Cuando ya le dijeron los doctores a mi mamá que ya era tiempo de que me viera, mi mamá me dio un espejo y me vi. Yo no podía creer que ese era yo. Fue horrible. Fue horrible ese momento, y de ahí hasta hace poco que ya todo está bien conmigo. Pero sí fue muy doloroso. Todo de verme mi piel, de verme el pelo así, de cortito. Fue muy impresionante. Aquí va a estar una foto para que se den una idea de cómo me miraba en esto que les estoy platicando. Esa es la única foto que tengo. No me gustaban que me tomaran fotos. No me gustaba ni verme al espejo. Tardé mucho tiempo para poderme adaptar a mi nuevo rostro. También una de las cosas más difíciles fue la reacción de la gente. Ay, la reacción de los niños al verme. Cada que se asustaban, cada que me decían cosas, ay, se los juro que me clavaban un cuchillo en el corazón. Fue muy difícil. Bueno, pues han escuchado ustedes un testimonio que verdaderamente, pues, para rajar la piel, pues, porque imaginen ustedes el dolor y sobre todo ahorita el ejemplo de sobrellevar una situación así. Y pues actualmente Stacy, pues, es influencer, como usted dice ahora, creadora de contenido, y se dedica a hacer labor de recuperación de pacientes que han sufrido, pues si no quemaduras, también otra serie de accidentes que han dejado, pues, huella en el estado anímico de las personas. Y bueno, pues remontando a la historia del mes de septiembre, en la historia de las historias sobre una desgracia nacional, el 19 de septiembre de 1985, un sismo que cambió mi México, Mexic Rancho, como lo digo yo coloquialmente, ante sí y frente al mundo. En aquella ocasión, más de 200 edificios colapsados y una cifra oficial de unos 3,000 muertos que ha sido cuestionada durante años. Ya lo dije yo hace un momento, nuestras instituciones, ¿no? Las organizaciones de damnificados estimaron el número de fallecidos en más de 10,000, además de unos 30,000 heridos, porque en muchos terrenos todavía después de meses seguían encontrando cuerpos, ¿no? Las cuestiones de la historia que posiblemente nunca se sabrán son el verdadero sufrimiento en cada uno de los individuos que pasamos, pues, ese sismo. Y bueno, pues dicen que la muerte anda tras de mis huesos, pues aquí la espero para darle sus besos. Así cantaba el buen Rodrigo González y el buen Rodrigo, que esperó a la muerte el 19 de septiembre de ese 1985, y esta lo besó y se lo llevó, como se lo llevó a muchos hermanos chilangos en el terremoto que vivió mi vieja ciudad de Hierro. Y parte de la Ciudad de México colapsó, pero la obra musical de Rodrigo González se encumbró. Y bueno, pues teniendo esa relación, pues, ¿por qué no contarles a ustedes musicalmente las aventuras en el DF, precisamente del profeta del nopal, Rodrigo González? Las tenemos aquí. Recuerdo la ocasión que de una alcantarilla salió un dragón. Yo lo escupí 3 veces, le hablé de su jefa y le di un pisotón. Él se lanzó furioso tratando de asarme con su hocico de neón. Yo le aventé unos de
burgués, le di una zancadilla y le di un pisotón, sí. A la vuelta de la esquina una nube apestosa me atrapó. Era una nube de smog que en un ser odioso se convirtió. Yo estaba sacado de onda, tembloroso y bien confuso, cuando del miedo un pedote fue lo que Dios me dispuso. Y del boquete que abrió hasta salí yo hablando en ruso. Sí, aquí en las aventuras, en el Distrito Federal. Ay, las aventuras del profeta del Nobel. La otra vez tomé un camión que jugaba las carreras allá por Revolución. Estaba lleno de ratas que sacaban las carteras y las almas de bolón. El camión mataba a gente, les tronaba la cabeza para saciar su diversión. El chofer era un chacal que comía la masa gris de los muertos en cuestión, sí. El cine de medianoche, me violaron 3 mujeres en la esquina de un rincón. Me regalaron hierbas, sus teléfonos, pastillas y hasta 2 litros de ron. Y a mitad del celuloide, cuando la gente babeaba viendo la parte mejor, que llegan los panchitos y al grito de los apaches el desmadre que se armó, sí. Luego fueron los pitufos y en el bote me amaneció. Justamente aquí en las aventuras, en el Distrito Federal. Ay, así decía el profeta del Nopal. Ya mejor me desafano, me voy pa' Tepoztlán pa' ser más espiritual. Ahí nos vemos, mi hermano, no sé qué tienen mis ojos que ya veo puro animal. Me siento medio loco, paranoia, esquizoide, supersónico y demás. Luego traigo a tu hermana, espero que en este iris no te vayas a enojar aquí. Aquí en las aventuras, en el Distrito Federal. Ay, las aventuras en el Distrito Federal. Ay, las aventuras en el Distrito Federal. Ay, las aventuras en el Distrito Federal. El Distrito Federal. Las aventuras del Distrito Federal. Bueno, pues en esos tiempos las cosas eran distintas. Yo tuve el gusto de conocer a este personaje como a otros muy importantes compositores como Pepe Lorza, que debo decir que tuve la oportunidad de conocerle bien y de fumar en la casa de Roberto, en la calle de Yautepec, en la colonia Condesa. Ambos compositores, y hoy me entero que este marzo le han festejado a Pepe Lorza los 50 años de trabajo artístico en Yucatán. Y bueno, esto de conectar el mundo en esa época en la que teníamos pues ya unos 20, 25 años por ahí, ¿no? Y bueno, Pepe Lorza ha compuesto canciones para múltiples voces y géneros como Ceci Toussaint, Eugenia León, Betsy Pecanis, Astrid Haddad, Rita Guerrero, Oscar Chávez, entre otros. Pues me entero yo de este festejo que se le ha hecho hace un mes o dos y pues me da mucho gusto. Y vieron ustedes ese personaje, qué simpleza tenía, qué buen talento, igual que el Rodrigo, y ese es pues era la época de la locura.
Y bueno, también eso de ir a Tepoztlán y conocer ahí a algunos personajes, ya verán ustedes, estoy contando mis memorias, pero pues esa fue una gran experiencia. Bueno, siguiendo al profeta del nopal, Rodrigo González, les dejo la que hoy cuenta una historia, que muchas historias de México bravo, porque me tocó ver con algunos otros amigos en los barrios bajos del centro de la ciudad, pues vivir algunas aventuras sociales muy intensas, y entre ellas, bueno, pues una que puede estar contada así por Rodrigo González. Un día Gustavo, el diablo se metió. Traía en su sangre casi 2 litros de alcohol. Buscando dinero, hacia su casa se dirigió. Con solo 20 años, Gustavo enloqueció. Con paso marino, tambaleando la puerta abrió. Era madrugada y su mujer el ruido escuchó. Como de costumbre, por el dinero le reclamó. Cogió el dinero, pues era la importó. Gustavo, muy loco estás. Con esa forma de ser hasta donde llegarás. Muy loco estás. Con esa forma de ser hasta donde llegarás. Su jefe a dejarlo así. Gustavo murió con sus pipis se dejó ir. Con saña y varias veces la hirió. Con solo 20 años, Gustavo enloqueció. Al ver lo que hizo, el alcohol se llevó. Gustavo conoció esta sangre se llevó. Salió al periódico en un pequeño rincón. Lo que hizo este loco en un momento de Gustavo, muy loco estás. Con tanto alcohol en mente ya no puedes sin pensar. Gustavo, muy loco estás. Con tanto alcohol en mente ya no puedes ni pensar. Bueno, pues ya vimos a ustedes lo que puede pasar en un momento de alcohol. Bueno, para ahora, regresando ya de este viaje a través del tiempo del mes de septiembre de la historia de mi país,
Vamos a regresarnos a este precisamente 19 de septiembre de 2025, porque muchos conocimos a una gran científica mexicana, promotora cultural y genial personaje de la UNAM. Bien, Julieta Fierro Gosman es el nombre de esta mujer, que acaba de partir al Mictlán esta semana, que ha pasado y que, bueno, nacida en 1948, fallece a sus 77 años, con una energía durísima. Para las nuevas generaciones que no saben quién es o quién fue esta personalidad, y solo para dar una idea de la energía, les traigo esta breve participación de Julieta Fierro en un breve, vamos a decir, un breviario biológico que nos dice así. Me encantaría regalarles a cada uno una estrella, una galaxia, un planeta, pero pues sería difícil. Pero decidí en lugar de eso regalarles lluvias de estrellas. Con esa energía, carisma y amor, Julieta Fierro dedicó su vida a la investigación y divulgación de la ciencia. Yo de niña quería ser mamá de 12 hijos, cirquera y hada, porque había tantos males en el mundo. De grande, la investigadora del Instituto de Astronomía luchó por un mundo mejor a través de la física, la matemática y la química. Hoy, el legado de Julieta sigue vivo en las múltiples generaciones en las que sembró su amor por la ciencia. Chicas y chicos, la ciencia vale la pena. Con su ejemplo, la integrante de la Academia Mexicana de la Lengua inspiró a una gran cantidad de niñas que hoy son científicas. ¿Y por qué queremos mujeres en la ciencia? Porque hay muchos problemas de las mujeres que no se han resuelto. No porque los hombres sean mala onda, pero no conocen nuestros problemas. De alguna manera, su presencia sigue y seguirá con nosotros, pues hoy ella es, como siempre supo que lo éramos todos, un puñado de polvo de estrellas. Siempre UNAM, siempre Pumas. Yo la recuerdo saliendo de la saliendo de la Dirección General de Medicina del Deporte ahí en el estadio UNAM. Uf, qué recuerdos. Y bueno, pues en otra entrevista que le hicieron ya más para acá, en 2020 por Milenio, la doctora suena así. Cuando yo quería ser científica, pues no, las mujeres tenían que estar en su casa. A mí me educó mi mamá, pues a ser ama de casa, y eso era mi destino, ¿no? Mi generación ya se pasó de moda y ya la regó, pero ustedes deben saber qué quieren y cómo lo quieren. Yo no sabía de ninguna mujer científica así que dijera, yo quiero ser así. Y aparentemente eso sí influye. Se necesitan mujeres que platiquen sabroso de la ciencia y que tengan vidas interesantes. Cuando yo empecé a hacer astronomía, pues algunas de las astrónomas mayores que yo no podían ir a los observatorios porque no había baños para mujeres. Esa era la excusa, ¿no? Y bueno, pues nosotros usábamos los baños mismos de los hombres y no nos pasaba nada. Para que haya más mujeres científicas se tiene que enseñar bonita la ciencia. Y mira, debo decirte la realidad, a mí me encanta que la astronomía no se enseñe en la escuela o casi no se enseñe, porque es algo que los niños no odian. Así es que uno puede acercar a las personas a la ciencia a través de la astronomía. Tiene esa ventaja, que puedes abordar temas tabús y difíciles y que no se entienden a través de la astronomía, que es fascinante. Además, los objetos mismos son pues encantadores. Nuestros cerebros son diferentes a los de los hombres. Y ahora los grandes problemas los están resolviendo grupos multidisciplinarios. Es decir, personas de varios géneros y de varias disciplinas juntas. Y si las mujeres pensamos diferente y resolvemos problemas de manera diferente, pues es más fácil que avancemos en el conocimiento de la humanidad si trabajamos todos juntos y si hay más mujeres involucradas en las ciencias. Pues ya ven, no se necesita más para, para explicar el tipo de mujer súper científica mexicana.
Y bueno, yo les invito a que vean su biografía. Recibió una infinidad de premios, escribió más de 40 libros y es verdaderamente un referente para encontrar el movimiento y la fuerza que tienen las damas en la ciencia. Yo les invito a encontrarla. Julieta Guzmán, Fierro Guzmán. Vayan a cualquier buscador de noticias y vean la gran cantidad. Es más, hay un insecto que tiene su nombre perdón, en honor a ella. Y les voy a decir porque estoy mal de la garganta, porque ayer son 3 días de conciertos, que bueno, ya platicaremos eso en otra emisión. Ahora pasamos a las noticias de la Sumot Flotilla que hemos venido refiriendo y a la resistencia contra el genocidio de Israel en Palestina y Gaza, que esto es parte de unirme a todo un movimiento internacional de los que como comunicadores podemos tener la oportunidad de difundir las noticias que se están haciendo. Ya he hablado suficientemente de la Sumut Flotilla y como he manifestado en programas anteriores, en emisiones de este programa Aquí Somos, Aquí Estamos, la protesta internacional da sus primeros pasos triunfantes con apoyo de algunos gobiernos de varios países, con declaraciones de dirigentes de las Europas también que proponen sanciones, esto es entre comillas, porque hay que todavía escarbarle más, y que se han enfrentado a los vetos del más allá del río Bravo, como llamo yo a la hegemonía dominante. Y todavía no se traducen estas propuestas de sanciones en una detención y juicio al criminal que preside el genocidio. Todavía vemos la desfachatez con que el ministro de Economía israelí dice tener oportunidades de negocio en Gaza. Puta madre. Pero se van desvelando las atrocidades que sufre el pueblo palestino y las complicidades de las directivas noticiosas y redes sociales que reciben millones de dólares para suavizar la presión y evitar la publicación de netas reveladas como la acción civil de gentes que arriesgan su vida trabajando en Gaza. La Sumot Flotilla sigue enfrentando a las amenazas, pero para esto pues es necesario ir reconociendo y conociendo las noticias desde sus protagonistas. Como he referido en este programa, en los videos que ya están disponibles en las redes sociales, en el sitio oficial de YouTube de Juanito Guanabacoa, Super Bonfly, Ernesto Ledesma de Mexic Rancho, a través de su Rompeviento TV y otras redes informativas que él preside, nos informa. Y nótese que hay varios informes y solo tomo una muestra para seguir el proceso de esta flotilla que está formada por más personas y más de 44 países que se anunciaron en una primera etapa. En Túnez se sumaron bastantes gentes. Y bueno, pues este informe de Ernesto Ledesma de la semana pasada, del 14 al 19 de septiembre, es necesario que se siga en esta secuencia y aquí lo tienen ustedes. El día de ayer se cortó toda la comunicación vía internet y vía celulares en toda Gaza. Nosotros estábamos planeando, estaba aquí en pláticas con algunas compañeras y compañeros porque tienen un contacto que está trabajando precisamente en Gaza, y entonces para ver si podíamos hacer un enlace con esta persona, y estábamos tratando de ponernos de acuerdo con ella, pero pues se cortó la comunicación y ya después vimos que se cortó en toda Gaza. Israel ha mandado a cortar, ha cortado todo tipo de comunicación. Así que se entra en un momento muy crítico, muy agudo de lo que puede estar pasando, de lo que puede estar pasando en la franja, ¿no? Nosotros ahorita por acá tenemos una parada ya prácticamente en la parte final de la última costa italiana. Ya hay un orden más claro
y estamos a nada de salir. No hubo ningún desembarco de nada, porque desembarcar implica tener registros. Nadie puede desembarcar porque implica hacer un registro de todas y de todos. Y por el otro lado, el ámbito político y la celeridad que sigue mostrando el gobierno de Israel y de Estados Unidos en ya tomar el control de todo. Las cifras también ya han ido variando. Se habla ya de que hay una cifra que puede ser mucho más cercana a la realidad, y eso es lo que están ahorita haciendo las investigaciones, es que la cifra de 65,000 palestinos y palestinas asesinadas de octubre del 23 a la fecha, pues dista mucho de una realidad. Y tiene mucha coincidencia con lo que se está viendo en términos reales de la gente que está dentro de Gaza y la gente que estamos fuera de Gaza en todas las imágenes que hemos estado viendo. Se habla de una cifra de más de 650,000 palestinos y palestinas asesinados, no 65,000. Recordemos que es una población arriba de 3 millones de habitantes y ahora ciertamente se ve bastante mermada, ¿no? Entonces son de las realidades que tenemos ya que estar viendo pues in situ, ya en el lugar, Violeta, en la medida que nos vamos acercando. Y vemos que en este plazo que ha dado las Fuerzas de Defensa de Israel, por eso está aumentando el ataque y el bombardeo y pues el desplazamiento forzado de una manera muy, muy intensa, Ernesto. Sí, estamos viendo ahorita esa parte. Vimos unas imágenes que ahorita les vamos a compartir el video de aviones israelíes aventando un montón de papelitos, Violeta, para decirle a la gente este aviso que estás diciendo, precisamente el plazo que les dan para salir, y si no, pues los van a matar. Eso es en su literalidad. Entonces, pues es un crimen, un genocidio, pues totalmente público, y no solamente ya en términos de que lo podamos estar viendo, sino en las propias declaraciones del propio gobierno de Israel. Sus propias declaraciones son criminales, y de ahí la importancia de que pues puedan empezar a operar pues los gobiernos que están dentro de Naciones Unidas frente al fallo, a la conclusión del Comité de Investigación de Naciones Unidas frente al genocidio. Y creo que el esfuerzo va a tener que multiplicarse mucho, lo que estamos viendo, Violeta, y ojalá eso sucediera por parte de los pueblos del mundo, porque no vemos que de los gobiernos vaya a salir algo, ¿no? No vemos que, pues es que es así, Violeta, ¿no? Ya saldrá una de las entrevistas que vamos a sacar, pero alguien comentaba, ¿no? Pues, ¿por qué estamos nosotros en lugar de que estuviéramos nosotros en esta flotilla, todos los gobiernos del mundo deberían estar enviando un montón de flotillas por mar y trailers por tierra? Los gobiernos tendrían que estar enviando estas flotillas, no nosotras ni nosotros, ¿no? Pero esa es la realidad. Bueno, pues de esto a las sanciones que propuso von der Leyen, pues dista mucho de saber si ya las aplicaron o no, entre otras muchas cosas. Y bueno, pues antes de seguir, decir que nosotros Aquí Somos, Aquí Estamos, vamos a estar siguiendo este desarrollo y vamos a seguir dando la noticia, y espero también que a través de la señal donde llegue esta emisión desde el 106.3 del FM y www.rfpp.net, Frecuencia Paris Pluriel, radio local sin fronteras,
pues se multiplique el esfuerzo de información que estamos dando de la flotilla y de otras muchas acciones y de manifestaciones que se rebelan contra este genocidio. Bueno, antes de pasar a otra sección de crónicas de Juanito Guanabacoa con el tema sensible de mi país, voy a hacer una breve pausa musical con aquellos artistas que sacuden las conciencias de manera suave, humorística, sarcástica, melodiosamente agudas. El grupo se llama La Murgia y nos propone esto que se llama Esta te la debo. Cada será la que financia golpes en cada lugar, que no me acuerdo el nombre y lo tengo acá. Será la de Marruecos, la de Canadá. No hay que hacerse los giles, digámoslo ya. Sobre la carta, la mesa, el vino y el pan. Yo tengo un viaje a Disney y no voy a opinar. Ya me saqué la visa, me van a escrachar. Yo no quiero que Netflix me vuelva a aumentar. Yo tomo Coca-Cola, frenemos acá. Yo quiero mi Macombo, no me joda más. ¿A cuánto quedó el dólar? ¿O qué embajada será la que mete la cola y te baja el pulgar? Y a cualquier presidente puede boletear de todas las maneras posibles que hay. En el siglo pasado un plan Cóndor se armó, ahora tienen otro que es mucho mejor. Convencer a la gente que salga a apoyar un plan para sacarnos hasta lo que no hay. Y si falla la cosa se acaba el glamour. Otra vez a los tiros me cago en Major, que no venía al caso nombrarlo acá, pero rimaba justo. Oh, qué embajada será la que financia golpes en cada lugar, que no me acuerdo el nombre y lo tengo acá. Será la de Marruecos, la de Canadá. No hay que hacerse los giles, digámoslo ya. Sobre la carta, la mesa, el vino y el pan. Yo tengo un viaje a Disney y no voy a opinar. Ya me saqué la visa, me van a escrachar. Yo no quiero que Netflix me vuelva a aumentar. Yo tomo Coca-Cola, frenemos acá. Yo quiero mi Macombo, no me joda más. ¿A cuánto quedó el dólar? ¿O qué embajada será la que mete la cola y te baja el pulgar? Y a cualquier presidente puede boletear de todas las maneras posibles que hay. En el siglo pasado un plan Cóndor se armó, ahora tienen otro que es mucho mejor. Convencer a la gente que salga a apoyar un plan para sacarnos hasta lo que no hay. Y si falla la cosa se acaba el glamour. Otra vez a los tiros me cago en Major, que no venía al caso nombrarlo acá, pero rimaba justo. Bueno, aquí lo que no entra y rima, pues aquí vamos a subirnos a la tarima que les he platicado del periodista Jesús Escobar Tobar, que es un analista con mucha información y criterio, para decirlo en corto. Y bueno, conocedor de temas sensibles que me han interesado mucho, y estoy interesado en su análisis sobre el peligro de la élite detrás del narcotráfico en México, por ser un tema que trae consecuencias mediáticas inmediatas y a mediano plazo en la vida nacional, social y política de mi Mexic Rancho, con los affairs judiciales internacionales de los Estados Unidos, que llamo yo el más allá del río Bravo. Y bueno, haciendo precisamente un análisis de este tema, de las élites detrás del narcotráfico, espero cubrir la primera parte de una entrevista en el tiempo que nos queda, porque hoy contamos con el tiempo regular, y espero cubrir esa primera parte, ya que por su extensión no solo un programa sería suficiente, sino para analizar un tema tan complejo nos llevará varias sesiones. Pero mientras tanto, creo yo que suficientemente será avanzada esta entrevista, este análisis,
Y con ello vamos a dar el fin de esta sesión correspondiente al domingo 21 de septiembre. Y que seguiremos desde Aquí Somos, Aquí Estamos, estas líneas de investigación entre los temas musicales, porque la próxima semana dedicaré a los jams y conciertos realizados en París, pero hoy sí es el lado sensible de la noticia, de las historias, de la historia del mes de septiembre y anexas de mi Mexic Rancho. Con ustedes, pues, esto que dice así. ¿Quién está realmente detrás del negocio de las drogas, detrás del narcotráfico? Hay que recordar quiénes fueron los principales soportes de Genaro García Luna. A Genaro García Luna no lo pone Felipe Calderón. A Genaro García Luna se lo ponen las agencias gringas, pero aparte en México contaba con el apoyo de Rafael Mazo de la Concha, secretario de la Defensa, y ojo, Carlos Slim, Alfredo Harpelú, Ricardo Salinas Pliego y Germán Larrea. 4 de las fortunas más importantes de este país. Y que lo mantuvieron con Fox y lo mantuvieron con Calderón. ¿Qué está en disputa en el negocio? En donde están estos personajes del crimen organizado, las autoridades. El negocio de las drogas. ¿Es un asunto de dinero o es un asunto de control? Felipe Calderón, por ejemplo, lanza una guerra en contra de la población, en contra de la gente pobre, no en contra de los cárteles, no en contra de las drogas. ¿Por qué? Porque había que ejercer una necropolítica que permitiera al neoliberalismo precarizar tu trabajo, precarizar tus derechos, perder tus propiedades y que te vendieran absolutamente todo. Y que tú no pudieras ni alzar la cabeza porque tienes el temor de que si la alzas hay 2 tipos colgados en el puente. Omar García Harfuch, el policía, ¿está haciendo un buen trabajo? Desde Estados Unidos se planea orquestar la imagen de que Andrés Manuel forma parte del crimen organizado. Sí. Ahorita lo que mencionas, mira, para mí es muy claro quién está. Para mí el que es quien maneja el narcotráfico, quien creó el narcotráfico, es Occidente. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Datos Duros Podcast, un espacio en donde no se habla con medias tintas. Aquí no hay entrevistas a modo, aquí no somos presas del teleprompter, ni hacemos montajes, ni nos ponemos peluca. Aquí hablamos directamente como debe de ser, con datos duros. Y para mí, como siempre, es un verdadero placer presentar a mi compañero, aunque no le gusta que le diga maestro, pero pues yo no le hago caso. El maestro, Ricardo Sevilla, ¿cómo estás? Querido Oscar, público memorioso que nos ve, que nos escucha y que nos defiere con su preferencia, muchísimas gracias siempre por tus deferentes palabras, desatinadas, desde luego, porque yo soy maestro en términos coloquiales, la gente lo sabe y, por supuesto, no uso peluca como se ve. Yo creo que estaba pensando que me voy a mandar a hacer una playera que vi a un personaje que se parecía a mí y decía esa playera: mi cabeza brilla más que tu futuro. Y me gustó muchísimo la frase y dije, me la voy a comprar. Pero bueno, no es el caso en este programa de Datos Duros platicar sobre las anécdotas de pelucas y esas cosas, sino la información dura, la información contundente. Y hoy me da muchísimo gusto presentar aquí en Datos Duros Podcast al maestro Jesús Escobar. Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. No, hombre, para mí siempre es un placer saludarte, querido Ricardo, mi querido Oscar. Siempre es un gusto verte, por supuesto. Y aquí, feliz para platicar con ustedes. Qué bueno, porque el tema que hoy nos compete, Jesús, es un tema espinoso, un tema lacerante y un tema que ha sido evadido por muchísimas personas, sobre todo en los distintos órdenes de gobierno, no solamente en esta administración, hay que decirlo, sino en otras administraciones, que es el tema del narcotráfico, el tema del crimen organizado. Y estaba yo leyendo una serie de personajes que hacen análisis sociológicos
Y en esos análisis sociológicos lanzaban una pregunta que me parece pertinente, Jesús, Oscar, sí, que es, la droga no se puede combatir porque es un medicamento y porque la droga sirve al mismo tiempo para ayudar a enfermedades, a combatirlas, pero al mismo tiempo es como el remedio y la enfermedad. No se puede derrotar, dicen, apuntan algunos sociólogos. Hacían el símil del fármaton, el famoso fármaton griego, que decían, bueno, es la cura, pero también es la enfermedad. La droga, Jesús, ¿es algo que cura y algo que mata? Fíjate que esa es una buena pregunta, porque yo creo que tenemos que partir de para qué sirve el narcotráfico. O sea, y separar precisamente lo que es el mercado de las drogas de lo que es la instrumentalización política, mediática y económica de lo que es el mercado de las drogas. Porque efectivamente, si hacemos un poco de historia y lo citamos y nos centramos en México, pues en México la cocaína era legal. O sea, la realidad hace muchos años. Tú ibas a las boticas y el boticario te recetaba tus gramajes de cocaína para ciertos padecimientos. En la época de Lázaro Cárdenas, la marihuana se legalizó. La marihuana era legal como tal. Y hubo muchas épocas en donde muchas de las drogas que ahora han sido satanizadas eran parte precisamente del día con día. El propio fentanilo. El fentanilo tiene un uso médico muy importante que realmente te impide en muchas oportunidades hablar de que lo tienes que evaporar completamente de lo que se podría llamar el cuadro de medicamentos. Entonces, aquí me parece que partimos del hecho de para qué están sirviendo ciertas drogas y el uso que se le da a esas drogas. Los famosos opioides, los opiáceos, algunos de ellos, por supuesto, legales, y que a la sociedad norteamericana incluso le sirven para enfrentar un nivel de consumismo, un nivel de deterioro por su mismo ritmo de vida, y que sin embargo lo consiguen en cualquier esquina. Y que al pensar en desprenderte de ellos, te topas con que no tienes las herramientas necesarias para aguantar ese mismo ritmo de vida. Te hablo de medicamentos para el insomnio, te hablo de medicamentos para el estrés, te hablo de medicamentos para concentrarte. O sea, son parte de la vida de muchas personas. Sí creo que mucho pasa por eso, por entender para qué es cada tipo de droga y cómo se utiliza cada tipo de droga y el exceso de las mismas drogas. Pero sobre todo creo que hay, y ahorita lo mencionabas y me parece que vale la pena recordar esto, cuando se crea toda la crisis del fentanilo en los Estados Unidos, una de las frases célebres por parte de la farmacéutica que lo elaboró fue: nosotros tenemos la forma de curarte y la forma de enfermarte. Es decir, yo te puedo enfermar y a la vez te puedo curar. Por lo tanto, ¿por qué no hacer negocio con ambas cosas? Entonces siento que las drogas se han satanizado en muchas ocasiones, se les ha dado un uso totalmente diferente para el cual estaban diseñadas y se ha hecho un negocio brutal a través de las mismas. Entonces yo coincido, las drogas no van a desaparecer y de ahí tendremos que partir entonces otro análisis, qué hacer con ellas. Y me parece que yo siempre he pensado, les soy honesto a ambos, que si realmente quisieran combatir el narcotráfico, tendrían que legalizar las drogas. O sea, todas las drogas. Yo creo entonces, hablando en términos ya del combate, porque esta va como por etapas, ¿no? La satanización de las drogas y de ahí viene la criminalización de las mismas y cualquiera prácticamente que se relacione con ella es malo o está delinquiendo, ¿no? Pero entonces este pretexto o estas formas de combatirlo a través de la violencia, en realidad no están combatiendo nada. ¿Qué están haciendo? ¿Qué significa el combate de las drogas? Hay un punto muy importante que lo acabas de mencionar. La criminalización del adicto. Las personas adictas son enfermas, es decir, tienen un problema de consumo. Por lo tanto, no puedes tratarlos de manera como si fueran delincuentes. Son personas que requieren una política social, son personas que requieren un tratamiento como tal. Y sin embargo, históricamente ha sido distinto. A las personas que consumen ciertas drogas, de inmediato se les ataca, se les criminaliza.
Y me parece que eso nos lleva al siguiente punto. Reitero, si quisieran combatir realmente el narcotráfico, por ejemplo, Estados Unidos ahorita, y de ahí parto a un punto que tocaste. Si Donald Trump realmente quiere combatir el narcotráfico, Donald Trump no tendría que estar lanzando drones. Donald Trump tendría que empezar por campañas de prevención, por mejorar la atención médica hacia las personas enfermas, por parar lo que pasa en sus aduanas, por llevar información a los chavos, a las chavas. El fentanilo mata por esto, esto y esto y esto. La droga sintética te afecta de tal manera. Es decir, informar a una sociedad norteamericana que no esté informada realmente sobre los estragos que provocan ese tipo de drogas. Eso es lo primero que tendría que hacer, hacer el país más consumidor de las mismas. Y sin embargo nunca lo ha hecho. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no se combate a las drogas, no se combate a las organizaciones criminales, porque todos ellos forman parte de una misma estructura. El narcotráfico no está peleado con los estados, es parte de los estados. Y Estados Unidos lo ha instrumentalizado históricamente para imponer su política, y va de la mano también con el sistema financiero y de gobernanza que tenemos en la actualidad. El narcocapitalismo no está alejado del capitalismo, es una ramificación del capitalismo. Por lo tanto, no puedes combatir realmente al narcotráfico si no combates al sistema financiero que lo protege, lo produce y lo maneja a su antojo. Por lo tanto, cuando nosotros nos dicen estoy combatiendo al narcotráfico, sin combatir las causas, sin combatir realmente los efectos como tales a su alrededor, estás mintiendo completamente. Jesús, ¿es un asunto de relumbrón entonces todas estas confiscaciones que se hacen de la droga? Yo me he preguntado muchas veces, hace unos días en portada de diferentes medios nacionales y en algunos medios internacionales se hablaba de que se le había dado un golpe al crimen organizado. En este caso, Omar García Harfuch había dado un golpe, así rezaban los titulares, al huachicol, que forma parte también de una estructura criminal, pero en otros días, en otras semanas, presentaron el decomiso de drogas. ¿No se está entonces combatiendo? Los gobiernos no combaten porque saben que van a volver. Esas toneladas de droga, el día de mañana van a ser repuestas por ese mismo cártel o por otro, o por los que vengan mañana. ¿Qué significan todas estas escenas, Jesús? Mira, yo creo que yo siempre parto de un razonamiento en ese sentido. ¿Quién marca la estrategia en contra de las drogas? ¿Realmente qué margen de maniobra tienen los gobiernos de América Latina para combatir a la delincuencia organizada? Muy poca, muy poca. Y tenemos que remontarnos, y no creas que le estoy dando vuelta, ¿no?, a lo que me preguntaste, no, sino para dar un poco de contexto. Tenemos que remontarnos a los años 40 incluso, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos comienza a construir todos este tipo de organismos, agencias de inteligencia y demás, para ir creando una política en materia de seguridad, la cual va delineando precisamente cuáles van a ser los caminos a seguir con la finalidad de allegarse ellos mismos recursos a través de sus presupuestos y demás. Algo que es fundamental para mí entender en todo ese concepto es que Estados Unidos comienza poco a poco a militarizar lo que son las políticas antidrogas, las políticas de seguridad, y eso lo exporta precisamente a América Latina. Parte esencial de esa estrategia norteamericana, lo citabas ahorita, Ricardo, de relumbrón como tal, son los decomisos. Son esas notas efectistas en donde ves toneladas de cocaína decomisadas, donde ves narcos supuestamente agarrados por todos lados, una cantidad de armas impresionante. Pero la gran pregunta que muchas veces tendríamos que hacernos, ya trasladándonos en la época actual, es ¿qué tanto impacta realmente en la estructura del crimen organizado? ¿Qué tanto les está afectando a ellos como tal? Y la tristeza nos lleva a darnos cuenta que en muy poca medida. Pongo el ejemplo de Sinaloa. Hay presencia del gobierno federal, me consta. Ahí está el gobierno federal. Lo hemos visto. Ahí está Harfuch, ahí está el ejército, ahí está la marina. Han detenido a miles de personas. El último reporte de Omar García es miles de personas. Y entonces, ¿cuánta gente más está involucrada en esa guerra entre mayos y chapos, supuestamente, que
Tú puedes detener a miles y miles de personas, decomisar una gran cantidad de armas, y sin embargo la violencia no desmerece. Hace unos días nos topamos con que dejaron 20 cuerpos ahí abandonados. Entonces, a mí me parece que en ese punto el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía toda la razón. Tú no puedes ganarle la carrera al crimen organizado si no atiendes las causas, si no vas a las causas originales del problema. Y las causas originales del problema son provocadas por un sistema financiero. La pobreza no es fortuita, no es un designio divino. La pobreza es generada también por ese mismo sistema financiero. Y ese mismo sistema financiero no le gusta que atiendas las causas porque le estás quitando mano de obra para sus empresas legales e ilegales en todos los aspectos. Pero si tú no atiendes esas causas, si tú no vas por ese tipo de personas, si tú no ayudas a esas personas a darse cuenta que tienen otro tipo de oportunidades de desarrollo, que no son metiéndose al crimen organizado, muchas de ellas forzadas incluso, no vas a tener jamás una solución a este problema. ¿Ustedes qué opinan? Porque pues es la política de los abrazos no balazos, que es quizás una de las mayores críticas que se le hace al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que no pudo, que estuvo mal y que eso provocó la gran violencia que hoy vivimos. Pero parece que no convence del todo el hecho de ir a las causas sociales. No sé qué piensen ustedes. No convenció, funcionó, necesita más tiempo, pero ¿cuánto tiempo estamos dispuestos a aguantar? ¿Cuántos son esos factores que intervienen para que la violencia no cese? Creo que es hablar de una política de abrazos no balazos en medio de un contexto casi de guerra. Híjole, puede ser muy difícil de digerir, ¿no? Bueno, yo difiero un poco, mira, yo creo el concepto abrazos no balazos se sacó de contexto, en realidad, Okay. Y fue utilizado por la derecha particularmente, por la comentocracia, para efectivamente darle idea o la imagen que el presidente López Obrador se la pasaba abrazando delincuentes. Sí, que no combatió ni nada. Que no combatió, que no hizo absolutamente nada. Sí. Y que incluso se basaban mucho en esta fotografía o imagen o video de la mamá del Chapo Guzmán saludándolo, ¿no? Uh-huh. En realidad no, en realidad lo que cuando el presidente habla de abrazos, no balazos, perdón, tiene que ver, uno, con atender las causas, pero también con cambiar algo que es básico, el concepto de guerra. Cuando tú utilizas un concepto de guerra, estás abriendo la puerta para que tus fuerzas armadas tengan una mayor letalidad hacia la población civil. Porque no importa si eres delincuente o no, eres población civil. Entonces tus fuerzas armadas tienen mayores libertades de actuar de una forma sumamente cuestionable. Dos, todo lo que conlleva un escenario de guerra, desde el aspecto de armas, estrategias, desplazamientos. Al momento que él retira ese concepto, que parecería una nimiedad, pero no lo es en realidad, es definir una estrategia en contra, otra vez, de una estrategia que te están dictando desde otro lado, que tienes que jugártela a la guerra. Por supuesto que no gustó, y por supuesto que la idea era satanizar ese concepto. ¿Por qué? Porque si tú atiendes las causas, vas en contra de un sistema. Y ese sistema es el que ejerce el poder en muchas ocasiones, y lo está haciendo ahora. Y por lo tanto no le gusta. No le gusta que actúes de esa forma. Hay un ejemplo palpable que tiene que ver con un caso que se acaba de dar hace unos días, que es Ovidio Guzmán. Ovidio Guzmán ya llegó a un acuerdo, se declara culpable. Mucha gente dice, va a declarar en contra de López Obrador. Yo tengo mis asegúnes en ese sentido, pero a lo que voy con ese ejemplo es, ¿recuerdan cómo fue la detención de Ovidio Guzmán? Es la que mayor letalidad le ha costado al ejército mexicano. Así es. 10 soldados perdieron la vida. Yo no sé dónde estuvieron los abrazos. O sea, lo que pasa es que no caían en excesos, como en otras ocasiones, con Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, en donde la violencia permeaba mucho más a la sociedad. Ahora, ¿vamos a decir que fue una estrategia perfecta? No, no lo fue. Por supuesto que hubo errores. El mejor ejemplo de eso es Chiapas, una entidad en donde la sociedad sufrió en carne propia la agresión y violencia del crimen organizado ante la indiferencia o complicidad de autoridades. Por supuesto que hubo fallas en ese sentido. Pero de ahí a pensar desde mi punto de vista que no hizo nada, sinceramente creo que hay una distancia muy grande. ¿Por qué razón? Y me voy a los simples datos, que ojo, no son datos para festejar, y creo que el propio López Obrador lo dejó muy en claro. No hay nada que festejar, porque todavía son cifras muy altas.
pero ya son cifras distintas. Felipe Calderón toma el país en 10,000 homicidios. Se va hasta 26,000 homicidios. Peña Nieto lo agarra en 26,000 y se va a 36,000. López Obrador lo agarra en 36,000 y lo rebaja a 28. O sea, sí hay una disminución con una estrategia que buscas atender más las causas y que busca sobre todo retirar la letalidad de las Fuerzas Armadas y Policíacas, que a la postre tienen un impacto mayor entre la población civil. Entonces me parece que eso es básico entenderlo en el caso de la estrategia de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, cambia con la doctora Claudia Sheinbaum, se le agrega, más que cambiar. ¿Cuál es el fundamento de eso? Rosa Isela Rodríguez. Rosa Isela Rodríguez es una secretaria de Seguridad mucho más humana, mucho más sensible, mucho más de diálogo. Aquí llega un policía, porque Omar García Harfuch es un policía. Aunque lo hayan hecho senador y todo, Omar es un policía, es un hombre de estrategias policíacas, ideas militares. Entonces, por supuesto que él lleva a cabo un trabajo policíaco, un trabajo de inteligencia, un trabajo de enfrentamiento, un trabajo que busca cerrar esa pinza que el presidente López Obrador utilizaba de otra manera. A mí me parece que es una estrategia que se complementa en muchos sentidos, pero en muchos aspectos. Y en otros, por supuesto, genera cierta controversia, porque siempre habrán esas voces que digan, bueno, ¿para quién estás actuando? ¿Para el norte? Que el norte te aplauda, que el norte te diga, ok, estás trabajando bien, o lo estás haciendo para tener un impacto directo en tu población, ¿no? Y yo creo que mucho va a depender el resultado en esa estrategia de cómo pasa en Sinaloa, cómo termina Sinaloa, cómo termina Chiapas, cómo termina Guerrero y cómo termina Michoacán. 4 estados en donde Omar García Harfuch ha puesto particularmente atención por la presencia de estas empresas criminales que operan en cada uno de ellos. Yo pienso que era una metáfora. Los abrazos no balazos no era algo que, como tú bien apuntas, pensar hacer el expresidente López Obrador, salir de Palacio Nacional, ir a buscar a los jefes criminales y darles abrazos y no balazos. A mí me parece tomado al pie de la letra, de manera taimada por parte de esta comentocracia de la que se está hablando. Omar García Harfuch, el policía, ¿está haciendo un buen trabajo? Yo creo que sí. Fíjate que yo no soy fan de Omar García Harfuch, lo tengo que reconocer. Siempre lo he dicho en mi canal de YouTube y demás. Incluso yo fui de los que cuestioné mucho su candidatura para jefe de gobierno, al considerar que un hombre de un partido de izquierda no coincide mucho con un personaje de formación policíaca militar, como es Omar García Harfuch. Pero García Harfuch dio buenos resultados en la Ciudad de México. Fue un hombre que aportó mucho en ese sentido en la seguridad con las estrategias que hizo. Y es un hombre muy importante para la doctora Claudia Sheinbaum. Es una piedra angular para el éxito o fracaso del gobierno actual a nivel federal. Le tiene toda la confianza del mundo. Es uno de sus hombres claves. Y en ese sentido, empiezas a analizar el trabajo de Harfuch. Y me parece que lo está haciendo bien dentro de sus propias herramientas. Pero hay 2 factores para mí que van a ser determinantes también. Que lo dejen llegar a fondo. Este último tema que mencionabas del huachicoleo, hay una frase muy interesante cuando él menciona autoridades federales, autoridades estatales protegiendo a estos grupos. Entonces, aquí ya estamos hablando de gente vinculada a la 4T. Y si Omar García Harfuch lo dejan llegar, sin duda alguna que los golpes que va a poner van a ser contundentes para disminuir la violencia. Que a final de cuentas, eso es a lo más que podemos aspirar tristemente como país. Al controlar el narcotráfico de Estados Unidos, al manipular a Estados Unidos el narcotráfico, al instrumentalizarlo políticamente, el narcotráfico no se va a acabar nunca mientras Estados Unidos no quiera. Lo único que a ti te queda como país es, dentro de esos márgenes de maniobra, poder disminuir la violencia y dejar que ya no afecte a tu sociedad de la manera como lo hace en la actualidad, en donde lamentablemente hoy por hoy sí hay localidades en varios puntos de nuestro país que hoy por hoy siguen padeciendo niveles que son inaceptables en todos los sentidos. Lo que pasa, reitero, Chiapas, en donde hay gente que abiertamente, con todo y que han comenzado los operativos de este grupo Pacal y todo ello, hay gente que se ha quedado atrapada en tiroteos. Lo que pasa con los Tula, que de repente llega un grupo delictivo como el Cártel de Jalisco y los quiere someter para que vendan completamente sus propiedades, o lo que llega a pasar en Guanajuato de repente, en donde se les ocurre disparar en contra de la población civil. O sea, ese tipo de cosas, por supuesto, se siguen presentando.
y disminuirlas es fundamental. Uno de los puntos que yo veo que puede jugarle en contra es cuánta de esta violencia realmente es criminal y cuánta o sea, criminal me refiero a que proceda de un interés como tal de disputa de plazas, de disputa de territorios, y cuánta realmente es violencia política. Porque los cárteles son una instrumentación narrativa en muchos sentidos, partiendo del propio gobierno de los Estados Unidos. Los que bautizó todo esto como cárteles fue la DEA, esa es la realidad. Si ustedes le preguntan a Caro Quintero o a Miguel Ángel Félix o al Neto Fonseca si estaban en el cártel de Guadalajara, ellos mismos te dicen que no. Ellos te dicen que no tenían ni idea que así se llamaba esa organización criminal. Si tú le preguntas, los chapitos, ustedes recuerdan que sacaron una carta en donde cuando les preguntan sobre el cártel de Sinaloa, ellos dicen el cártel de Sinaloa no existe. Y mucha gente consideraba que era un cinismo de los chapitos. No, es que en realidad no estamos diciendo que no exista la violencia, ni mucho menos. No, es que en realidad la estructura de los cárteles o la imagen de los cárteles es parte de una narrativa norteamericana y es parte de una forma de construir un enemigo que es muy común en los Estados Unidos para enfocar los combates en contra de él. Pero no tiene realmente un sustento como tal. Yo en alguna ocasión le decía a un amigo, ¿tú crees que el Mayo Zambada es el líder del cártel de Sinaloa? Y él me decía, sí. Y me quedé pensando y dije, la pregunta la hice mal. Lo que tendremos que preguntarnos es, ¿qué es el cártel de Sinaloa? Y ya cuando vas entendiendo qué es un cártel como tal, entonces te das cuenta que ya el Mayo, pues ya no sería el jefe de algo así, de algo que tiene tecnología, economía, mercadotecnia, política, campos de concentración, campos de reclutamiento, campos de exterminio, que tiene capacidades incluso para lavar dinero en el sistema global, a nivel financiero, el sistema financiero global, perdón, pues ya no puede decir, lo digo con todo respeto, una persona que esté escondida en la sierra quien maneje todo eso. De hecho, siempre se maneja esa historia, el campesino o el hombre que era sumamente pobre, que apenas, pues yo escuchaba historias del Chapo, que apenas si podía escribir o ni siquiera leer sabía. Siempre es esta misma novela del hombre pobre, sumamente pobre, que empieza a escalar hasta convertirse en el gran capo, ¿no? El que prácticamente hace un narcogobierno y tiene un alcance hasta de un continente a otro. Siempre es esa narrativa, ¿no? Es parte de esta, pues, digamos, lo que quiere vender los medios o incluso Estados Unidos. Yo les voy a poner ejemplo. Pablo Escobar. Si revisamos la estructura de Pablo Escobar, vamos a encontrar una similitud con el Chapo Guzmán. Los dos proceden de escasos estratos sociales bajos porque hay que criminalizar la pobreza. Así es. Por supuesto hay que criminalizarla. Los malos salen de la pobreza. O sea, los malos no son los güeros de Wall Street o la gente con traje caro, ¿no? O corbata de seda. Ellos no son malos. No, los malos son los que están fregados desde niños, que tienen que hacerse criminales para sobrevivir. Ellos son los malos del cuento, ¿no? 2, tiene por supuesto un carácter fuerte. De repente es violento, pero es brillante. Tienen un IQ impresionante. Y lo mejor, alcanzan niveles de riqueza que poca gente ve. Yo recuerdo cuando el Chapo Guzmán lo incluyeron a la lista de Forbes, mi pregunta es, ¿dónde está todo ese dinero? Porque hoy por hoy no sabemos dónde quedó toda esa lana, $1,000 millones. O sea, no se van a borrar de la faz de la tierra nada más porque sí. Y los hijos dicen que ellos no tienen ese dinero. Entonces, ¿dónde quedó ese dinero? Amado Carrillo, cuando fallece, perdón que un poco nada me decía ahí, Vicente Carrillo, hijo, recuerda que cuando él fue a reclamar a Banco Anáhuac, en donde estaba el famoso Divino y todo ese grupo, sí. Ahí le dijeron, sabiendo que eran socios, o sea, que había dinero a su padre ahí le dijeron casi como los Simpson, pues ¿cuál dinero, no? Aquí no hay dinero. Aquí ya no está el dinero de tu papá. Entonces, si nos damos cuenta, te topas ahora, regreso a ese punto, a esa construcción narrativa, que es similar. En Colombia, el Popeye, sicario salvaje, brutal. En México, la Barbie. En Colombia, Oscar Naranjo, superpolicía. En México, García Luna, González Calderoni. Es decir, te vas topando siempre con las mismas figuras y construcciones narrativas para crear una novela muy dolorosa, muy dura, pero una novela a final de cuentas, porque lo que estás creando es eso.
Estos personajes han caído todos. Eso es otra de las cosas que a mí me impresiona. Desde el León de la Sierra, Pedro Avilés, y si quieren nos podemos ir más atrás con el Pablotas y la Nacho Jason Juárez, para acá han caído todos. Están muertos o detenidos. El negocio sigue exactamente igual. El Mayo Zambada alguna vez en una entrevista con el maestro Julio Scherer decía, es que siempre va a haber alguien detrás, ¿no?, que nos va a sustituir. No, claro, eso siempre va a pasar. La pregunta es si ese que te sustituye realmente es un personaje clave o no. Y concluyo con este punto. Cuando cae el famoso cártel de Guadalajara, es el cártel de Juárez el que asume la popularidad, digámoslo así. Sí, por ahí el cártel de Tijuana, apoyado por Ernesto Rufo, pero el nacional, digamos de esta forma, era el cártel de Juárez. Y entonces ya no es el jefe de jefes el personaje. Ya no es el galán de galanes con Caro Quintero. Ya no es el viejo sabio de Neto Fonseca, no. Ahora es el señor de los cielos. Y de verdad vamos a creer que vas a meter una flotilla de aviones a Estados Unidos sin que Estados Unidos sepa lo que estás haciendo. Eso no es así. Es un personaje creado. No que no exista, sino que lo que voy es que lo sobredimensionan para esconder realmente lo que está pasando en ese aspecto. Y para evitar hablar del problema real, una violencia militarista, una violencia brutal, un lavado de dinero a los verdaderos, gente que tiene la lana, porque ese es otro punto. ¿Quién rescató al mundo en el 2008? El dinero del narcotráfico. Y no fue el Mencho o el Mayo o el Chapo llegando a los bancos a decir, oye, vamos a lavar la lana. No. Fueron las empresas legales que lavan dinero metidas en el tema de las drogas quienes utilizan el sistema global financiero, que aparte todos lo saben muy bien. Y que los grandes bancos, los megabancos participan. ¿Por qué? Porque tú necesitas, para articular esto que mencionabas, necesitas dos aspectos fundamentales. Uno, el financiero, y solamente los megabancos pueden hacer todo ese proceso, fondos de inversión, incluso casas de valores. Y el otro, las agencias norteamericanas, que son las que realmente tienen la capacidad para poder coordinar toda esa literatura, toda esa narrativa y toda esa violencia, ¿no? Fíjate que estás desarrollando un tema que me parece muy relevante, que es la construcción, la creación y la construcción, la confección y la instrumentalización de un personaje que se sabe perfectamente que no es el líder, sino que es un personaje dispensable. Me recuerda, por supuesto, con sus particularidades y con su distancia, a todos estos comunicadores que están detrás de un micrófono y que en realidad no son ellos los personajes que dicen no le haga caso a un secretario de salud, a un subsecretario, no haga esto, no haga, sino que hay alguien detrás imponiéndoles ese guión. Yo me pregunto, por ejemplo, si los grandes líderes del narcotráfico, no estos personajes creados y aprovechados, sino los auténticos personajes, los que mueven los hilos, no estarán estudiando un poco de sociología y dirán, nos ha gustado la historia de Chucho el Roto. Por ejemplo, ¿no? Nos gusta estas similitudes que tú pones en la mesa y que me parecen la mar de interesantes. Sí, bueno, el Chapo Guzmán, ¿cuándo cae? ¿Cuándo cae de a de veras? Cae de manera humana, enamorado, con unas cartas que le mandó a alguien de la farándula. Es un asunto que para serie. ¿sí? Para una serie. Y que no lo podrías creer. Y dices, bueno, pues un personaje con las características que le han atribuido, no pudiera, no es verosímil que estuviera en esas condiciones, en un automóvil con un solo sujeto, cuando nos han vendido la idea de que hay todo un ejército acompañándolo. Entonces, la pregunta que yo te planteo, ya que vas por ese camino, ¿quién está realmente detrás del negocio de las drogas, detrás del narcotráfico? Mira, nada más para complementar el comentario que haces, si me lo permites, el Mayo Zambada. El Mayo Zambada nos dijeron durante décadas que era inaccesible. Hay una sola grabación según de su voz. Una sola. Cuando le habla a su hijo para avisarle que va a declarar en contra del Chapo y el Mayo le contesta, haz lo que tengas que hacer. Es la única grabación supuestamente que se conoce de su voz.
y de verdad, perdón que lo diga así tan coloquial, pero neta se metió un cuarto oscuro. O sea, el narcotraficante supuestamente más experimentado, de mayor colmillo, llega un chaval como ese Joaquín Guzmán López, que aparte es su rival, le se mete a ese cuarto que está oscuro, no sabes qué hay, y te metes. Por supuesto, hasta en eso pierden seriedad, hasta en las narrativas. Ahorita lo que mencionas, mira, para mí es muy claro quién está. Para mí el que es quien maneja el narcotráfico, quien creó el narcotráfico, es Occidente. Y no estoy dando una versión general. No, y voy desglosándola. Me voy rápidamente con lo que son las guerras del opio. En las guerras del opio, Inglaterra utiliza esta droga para atacar literalmente a China. Genera un nivel de adicción en China importantísimo. China, cuando se da cuenta, decide prohibir el opio. Y ese es el pretexto que utiliza Inglaterra para atacar a China y boicotear todo el aspecto comercial de lo que era entonces la hegemonía compuesta por Bangladesh, la India y China. La guerra del opio sirvió ¿para qué? Para derrotar a China y que Occidente tomara el control de la hegemonía mundial. Así se construyó Occidente, con drogas y con guerra. Y fue Inglaterra la que lo llevó a cabo. Estados Unidos lo aprendió muy bien. Estados Unidos es el gran jefe de jefes. Estados Unidos es el gran instrumentalizador del mercado de las drogas. Y hay muchos ejemplos al respecto. Nos podemos ir simplemente para no hacer una historia tan larga. Afganistán. Afganistán entran, invaden, bombardean. Afganistán tiene gas. Y de repente Afganistán se convierte en uno de los principales productores de opio del mundo. El principal para Europa, si no me equivoco. El principal para Europa. Te vas por el lado, por ejemplo, de los Balcanes. La guerra de los Balcanes. Una brutalidad segregacionista, racial, en fin. Y de repente te topas con que en todo ese sector, aparte de que hay recursos naturales, también ya hay producción de droga. El Kuomintang, que buscaba tumbar a este Mao, se dedicaba a producir droga, también financiada por los propios Estados Unidos. Entonces, empiezas a toparte con lo que mencionamos ahorita, un manejo en ese ecosistema político de parte de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, los contras nicaragüenses, otro ejemplo perfecto, que fue lo que pasó con Camarena, ya lo comentábamos. Camarena no lo matan por descubrir el rancho El Búfalo, que todo el mundo sabía dónde estaba, que era una cantidad de hectáreas impresionante y todo el mundo sabía dónde estaba el rancho El Búfalo. No, él descubre, y después lo comentaba el maestro Buendía, Manuel Buendía, él descubre el rancho Veracruz, que era donde estaban preparando a los contras nicaragüenses. Y que entonces los narcos agarraban, trepaban a las armas, subían armas, trepaban a los contras, las llevaban a Nicaragua y después pasaban la droga hacia los Estados Unidos. Y eran los narcos del cártel de Guadalajara. Entonces, ¿quién permitía eso? ¿Quién utilizaba eso? El propio gobierno de los Estados Unidos. Hoy por hoy, el gobierno de Estados Unidos utiliza precisamente al narcotráfico para intervenir políticamente. Y lo tratan de hacer en México. Toda esta campañita que hay, 3 instituciones bancarias en México lavan dinero. No estoy diciendo que no laven dinero en México. Claro que se lava dinero en México. Pero esas 3 instituciones bancarias representan una cantidad ínfima en comparación a los 300,000 millones de dólares que se lavan cada año en Estados Unidos. Son 17 millones de dólares en relaciones con China. Es decir, instrumentalizo lavado de dinero, ojo, cártel de Sinaloa y China. Ahí está el patrón. China es el rival político, hay que satanizarlo, hay que criminalizarlo, China está generando drogas. México lava dinero. Entonces México es nuestro adversario, porque está envenenando a nuestros niños. Pam Bondi, la fiscal de los Estados Unidos. Y a eso le agregamos un caso que a mí en lo personal, y lo digo con todo respeto, no es mi afán debatir contra quien lo crea, de que un hacker, brillantísimo el hombre, del cártel de Sinaloa, hackeó el centro de comando a la Ciudad de México, ubicó a la gente del Buró Federal de Investigaciones y eso le permitió matar a otros agentes y otros informantes. Primero nos tenían que decir qué hace el FBI en la Ciudad de México y nadie nos lo dice. Pero ese es el nivel de historias que te presentan. ¿Por qué? Porque lo que están creando es una narrativa de que en México todo mundo es narco, de que en México hay un narcoestado y por lo tanto Estados Unidos, como en otras ocasiones, tiene que llegar a salvarte. Tiene que llegar a imponer sus condiciones. ¿Para qué? Para rescatarte de eso que te está generando a ti tales niveles de violencia. Entonces, el gran creador del narco como tal, como instrumento político, en la época moderna,
es Estados Unidos. ¿Quién controla el narcotráfico? Estados Unidos. Si hablamos, por ejemplo, ahorita que mencionabas, de esos empresarios que deciden, ¿no? Y nombran y demás, pues hombre, hay que recordar quiénes fueron los principales soportes de Genaro García Luna. A Genaro García Luna no lo pone Felipe Calderón. A Genaro García Luna se lo ponen las agencias gringas, pero aparte en México contaba con el apoyo de Rafael Mazo de la Concha, secretario de la Defensa, y ojo, Carlos Slim, Alfredo Harfelú, Ricardo Salinas Pliego y Germán Larrea. 4 de las fortunas más importantes de este país. Y que lo mantuvieron con Fox y lo mantuvieron con Calderón. Y que después hicieron contratos con él. Durante el sexenio de Calderón, los contratos que llevó a cabo el Grupo Carso con la Secretaría de Seguridad Pública fueron enormes, con la famosa Plataforma México. El caso, por ejemplo, de Salinas Pliego, no hizo negocios después con Luis Cárdenas Palomino, que era el hombre de la mano derecha del propio Genaro García Luna. Germán Larrea, con toda la seguridad alrededor de sus minas. Y hay un detalle muy interesante, ahorita que hablamos de las minas, para irnos dando cuenta quiénes estructuran el narcotráfico. Los lugares con mayor nivel de violencia en México durante años han sido donde está el extractivismo. ¿Por qué? Porque la minería surte de armas a los cárteles. Incluso se habla de que las propias mineras, cuando entran en conflicto, que es el común, con las comunidades, y las comunidades empiezan a resistir, se habla de que las propias mineras, si no tienen la ayuda del Estado, es decir, del ejército, muchas veces recurren también al poderío, a los servicios del crimen organizado, para empezar a limpiar la zona y ellos poder acceder mucho más fácil a las tierras. Primero tratan de ofrecerles, se llama la compra de voluntades, si la gente no accede, empieza ya la criminalización y si no la persecución e incluso pues ya el desplazamiento. ¿Y qué utilizan para desplazar? Pues el propio crimen organizado. O sea, muchas veces el propio crimen organizado ofrece sus servicios no siempre a estas empresas. Hay un ejemplo, por ejemplo, en Michoacán. Ahorita se me escapa el nombre de la minera. Eternium, que cita incluso mi querido tocayo Jesús Lemus en su libro Litio. Sí. En donde él plantea la relación con los caballeros templarios y la justifica y la argumenta. Y después cuando los templarios empiezan a querer poner al brinco, empieza a armar a otros grupos y contamina las autodefensas. Entonces la misma minera genera la violencia como tal en una zona donde lo que ellos quieren es desplazar a la población para tener ellos el control. Pero no solamente esa es historia. Por ejemplo, durante años nos hablaron de, ustedes ubican a La Línea, que nos decían es el brazo armado del Cártel de Juárez. No era ningún brazo armado del Cártel de Juárez. Era un grupo de policías locales, estatales, federales, quienes generaban la violencia para controlar el mercado de las drogas y quienes ofrecían sus servicios al membrete Cártel de Juárez. ¿Qué pasa con los Zetas? Los Zetas no es que Osiel Cárdenas Guillén los haya apapachado. Los Zetas estaban con ellos desde el June. Silberto Mena. Ahí estaban. Los Zetas no estaban sometidos al Cártel del Golfo. Los Zetas vendían sus servicios al Cártel del Golfo y colaboraban con el Cártel del Golfo. Por eso cuando se hartaron se salieron, pero siempre fueron reconocidos por la Sedena como integrantes del ejército mexicano. Nunca rompieron con ellos. Entonces, de aquí de lo que hablamos es un estado criminal que operó durante muchos años en México y que era el gran generador de esa violencia, y se utilizaba el término narco, el término cártel, para echarles la culpa de todo. Y no estoy diciendo que sean inocentes ni blancas palomitas, pero estoy diciendo que no son de la dimensión que nos lo han puesto. Y retomo un punto que ahorita mencionabas: detenciones, decomisos, armas, y sin embargo todo sigue igual. ¿Por qué? ¿De dónde tienen la capacidad de acceder a tantas armas? ¿Quién se las da? A mí en alguna ocasión un ex agente de la DEA me decía, la CIA es la que arma los cárteles. Es la CIA la que los está armando y los ha armado todo el tiempo, dice. Y es el gran, volvemos a lo mismo, articulador de las empresas, 4 empresas gringas que hay, que venden armas, las compran, se las venden a los cárteles, se las venden a los ejércitos. Es un negociazo, otro negociazo más de todo ello. ¿Qué está en disputa en el negocio? En donde están estos personajes del crimen organizado, las autoridades. El negocio de las drogas.
¿Es un asunto de dinero o es un asunto de control? Mira, yo creo que todo parte del dinero. Es decir, al principio de esta interesante charla, que les agradezco mucho que me hayan invitado, hablábamos del sistema del capitalismo como tal. Es un sistema yo siempre he definido al capitalismo como un sistema de gobierno, no un sistema financiero. ¿Por qué? Porque se amplió de tal manera que toman decisiones políticas basadas en las cuestiones económicas. Ya no es al revés. A partir de los 70, como bien lo dijo el maestro Noam Chomsky, se perdió eso. El mundo ya no ejercía un poder político, sino que se ejercía un poder económico. Y ahí nos pasaron a molar a todos nosotros, porque el ciudadano, la ciudadana, solamente influyes a través de la política. En la economía eres un número más. Eres un número. Entonces, al ser un número, puede ser desechado en cualquier momento. Yo creo que de ahí tenemos que partir. O sea, la consolidación de un sistema económico como tal, que a partir de ahí llevan a cabo sus diferentes ramificaciones y tienen la violencia en sus diferentes grados, parte esencial de control social, que es fundamental, y control territorial. Porque no solamente es la guerra contra el narco, son las guerras que se han generado en todo el mundo. Tan solo el año pasado, 2024, fue el año más violento y con más conflictos armados desde la década de los 40. Y se da, les pongo el caso rápido, el Congo. Todo el mundo hablamos del genocidio palestino y así debe de ser. No puede quedarse callado uno ante el genocidio. Pero el mayor genocidio del mundo está en el Congo. Desde hace 30 años hay violencia interna, violencia de Estado, violencia de los países alados, de al lado, el caso de Ruanda, que llega a acuerdos con Francia, llega a acuerdos con Inglaterra, para Ruanda robarle el oro al Congo. Y entonces llevan a cabo, pagan grupos de mercenarios todos y van y extraen el oro a punta de pistola, con violencia y todo eso, atacando las poblaciones y demás. Y después te enteras que son empresas privadas también las que están metidas en todo eso. Y entonces instrumentalizan a mercenarios para llevar a cabo esa violencia y después resulta que son traficantes de droga o que son delincuentes comunes, delincuentes violentos como tal. No, es el poder económico el que utiliza precisamente ese tipo de aditamentos para controlar los territorios y controlar a las sociedades. Felipe Calderón, por ejemplo, lanza una guerra en contra de la población, en contra de la gente pobre, no en contra de los cárteles, no en contra de las drogas. ¿Por qué? Porque había que ejercer una necropolítica que permitiera al neoliberalismo precarizar tu trabajo, precarizar tus derechos, perder tus propiedades y que te vendieran absolutamente todo. Y que tú no pudieras ni alzar la cabeza porque tienes el temor de que si la alzas hay dos tipos colgados en el puente. Entonces yo creo que ese es el gran tema. Realmente quién está ahí, de qué se busca. Para mí es poder económico. Es el poder económico el cual ejerce todo este tipo de acciones de una manera vil en contra de gente a la que nos consideran totalmente desechables. Chiapas es el ejemplo palpable en este momento. ¿Qué hay en Chiapas, en el subsuelo? Hay minerales muy ricos. Hay minerales raros. En Oaxaca también. Y los minerales raros hoy por hoy son necesarios para la construcción de esos teléfonos, de las computadoras, pero también de armas. Tecnología militar. Bueno, pues en este momento vimos cómo desde el inicio se dice lo que se acaba de decir y que ha venido siendo una deconstrucción, una reconstrucción de todos los argumentos y de todos los porqués que explican el uso de los servicios de la criminalidad organizada por el sistema económico. Creo yo que es necesario que escuchemos toda esta entrevista. Todavía, Rodrigo, saludos a Rodrigo que viene ahorita aquí a la estación. Y bueno, todo esto nos dice la gravedad del problema, pero también se han dicho los nombres de las personas que en México están detrás de este narco business, de este war business, como yo lo llamo coloquialmente, y que en el curso de un año y medio he dado diferentes versiones de la misma naturaleza, del mismo fenómeno social, y que esto pues realmente es una situación harto
harto delicada. Y bueno, pues en estos momentos, aquí creo que hubo una fallita con el teléfono, con el micrófono. Ya estuvo. Bueno, pues yo creo que en estos minutos es la canción de Murcia la que nos dejó realmente la duda, la pregunta de quién será. Y bueno, con esto cierro unos minutos antes la emisión, que está conectada con algunos amigos que aquí creo que hay un... Bueno, con unos amigos en otras dimensiones geográficas y entremos a despedirnos con un breve pausa musical. Oh, qué embajada será la que financia golpes en cada lugar. Que no me acuerdo el nombre y lo tengo acá. Será la de Marruecos, la de Canadá. No hay que hacerse los giles, digámoslo ya. Sobre la carta, la mesa, el vino y el pan. Yo tengo un viaje a Disney y no voy a opinar. Ya me saqué la visa, me van a escrachar. Yo no quiero que Netflix me vuelva a aumentar. Yo tomo Coca-Cola, frenemos acá. Yo quiero mi Macombo, no me joda más. ¿A cuánto quedó el dólar? Oh, qué embajada será la que mete la cola y te baja el pulgar. Y a cualquier presidente puede boletear de todas las maneras posibles que hay. En el siglo pasado un plan cóndor se armó, ahora tienen otro que es mucho mejor. Convencer a la gente que salga a apoyar un plan para sacarnos hasta lo que no hay. Y si falla la cosa se acaba el glamour. Otra vez a los tiros me cago en Major, que no venía al caso nombrarlo acá, pero rimaba justo. Ya ven ustedes esto. Ahora sí, una noticia agradable es que tenemos confirmada la presencia en París de un músico mexicano, Oscar Hernández, que la verdad me place mucho, es una amistad que tenemos de muchos años. Él se ha dedicado a la reconstrucción, construcción y uso y utilización de instrumentos precolombinos, ha dado conciertos en el Museo Nacional de Antropología y Historia y tiene una gran producción de rescate histórico musical con instrumentos. Y en el mes de noviembre tenemos ya pactado un encuentro, una cita que me da muchísimo gusto anunciar y que bien conoceremos en persona la forma de expresión e ideales de un músico mexicano de tal envergadura. Y bueno, pues viene acompañada de una gran amiga también, y que bueno, pues tendrán presencia aquí en la sala de invitados de Aquí Somos, Aquí Estamos en Frecuencia París Pluriel. Y después pues tenemos planeada ya una gira por los jams y centros musicales de París. Esto me trae a México a la conciencia todo el tiempo. Y bueno, pues por tratándose de eso, para mí es un gran gusto, pues, presentar una de las creaciones de Oscar Hernández. Y esta dice así.
Bueno, pues es una situación ya muy mística y que dentro del tema de las drogas ahí también hay otra situación de tipo cultural que vamos a tratar en otro programa, que es el uso de las nuevas percepciones alcanzadas con productos naturales. Y bueno, pues la grabación se hizo in situ y está con otro gran músico, Cruz Mejía,
que bien, pues vale la pena saber de ellos. La grabación hecha en una presentación en vivo, pues tiene sus dolencias, como decimos aquí, tecnológicas, pero tiene el mérito de que son cosas irrepetibles cuando se hacen en vivo y con música de este tipo que, aunque tocaron la misma pieza, suena diferente en cada situación, en cada lugar en donde se desarrolla el arte de la música con instrumentos precolombinos, y que tenemos en nuestro continente pues muy grandes manifestaciones artísticas de esta clase de música. Muchas veces es nombrada música átona, que no está basada en las escalas que conocemos comúnmente con las notas pentagrámicas, sino que pues muchas veces la tonalidad la dan los mismos efectos de golpes o sonidos obtenidos de los instrumentos autóctonos. Y bueno, pues ya declarando el cierre de este programa por esta fecha 21 de septiembre, porque vamos a dejar unos minutos antes de que Conlavi entre en su emisión especial para este día, agradeciendo siempre el tiempo extraordinario que podemos usar en las veces que se nos permite, pues despedirnos, pero ¿por qué no hacerlo con un saludo a Shoes Blues hasta Barcelona y poner pues posiblemente dos blusecitos en español que dice así, por ejemplo, el blues de la panadería. Blues de la pandemia. No sé si por pereza o por falta de talento no escribí ni una canción durante el confinamiento. No compuse odas a los sanitarios, no salí al balcón a cantar al vecindario. No sé si por torpeza o por falta de feeling no me decidí a hacer conciertos en streaming. Me pasé el encierro haciendo el perro, pues yo solo quería descansar. Y yo que nunca he sido una persona abstemia, batí mi propio récord durante la pandemia. Y aunque beber alcohol no sea muy edificante, de todos he sabido que es muy buen desinfectante. Yo no me preocupaba en el supermercado cuando el papel de váter era un bien tan codiciado y bien desinfectado, enmascarado y enguantado. Llenaba mi carrito de licor. No sé si por pereza o por falta de paciencia no hablé con los amigos por videoconferencia. No me apunté jamás a un vermú comunitario. Me había acostumbrado a beber en solitario. Y cuando finalmente, cuando ya se podía ir a beber al bar, ya no me apetecía. Yo me emborracho en casa, soy un tipo muy formal. Mantengo la distancia antisocial. Y yo que nunca he sido un tipo muy valiente, no salgo ya a la calle, me da miedo la gente, pues veo las noticias en la televisión, donde la realidad supera la ciencia ficción. Si tienen la vacuna, ahorren semidosis, si no me mata el virus, me mata la cirrosis, pues no vale la pena, no hay ninguna novedad en esta nueva subnormalidad.
una vez más hemos llegado al fin de esta emisión correspondiente al domingo 21 de septiembre, donde vimos las historias del mes de septiembre en la historia de mi país y de el mundo entero. Y estaremos pendientes para llegar al día 28, domingo 28, la próxima semana, dedicada a la cuestión musical, para dar a conocer todo lo que esta semana pasada he vivido en los jams y conciertos que tuve la oportunidad de participar. Aquí somos, aquí estamos. Con esto nos despedimos diciéndoles a ustedes hasta el próximo domingo.